La colonia de Roanoke de la isla Roanoke en el condado de Dare, actual Carolina del Norte, Estados Unidos, fue un intento, en el siglo XVI, de la reina Isabel I de Inglaterra, de establecer asentamiento inglés permanente en América. Sir Humphrey Gilbert financió y organizó originalmente la empresa, antes de morir ahogado en 1583 durante un intento infructuoso de colonizar San Juan de Terranova. El hermano materno de Sir Humphrey, Sir Walter Raleigh, obtuvo posteriormente la carta real entregada a su hermano por la reina Isabel I, y más adelante llevó a cabo los detalles del documento mediante sus delegados Ralph Blaney y Richard Grenville, el primo lejano de Raleigh. El último grupo de colonos desapareció durante la Guerra Anglo-Española, 3 años después del último envío de provisiones desde Inglaterra. Su desaparición dio origen a su sobrenombre de la colonia perdida. Hasta hoy siguen sin hallarse pruebas definitivas sobre el destino final de los colonos. Carta real de Raleigh el 25 de marzo de 1584, la reina Isabel I concedió a Raleigh una carta real para colonizar el área de Norteamérica. Esta especificaba que Raleigh estaba obligado a establecer una colonia en Norteamérica o perdería su derecho de colonización. Raleigh e Isabel I pretendían que la expedición proporcionara riquezas desde el Nuevo Mundo y una base desde la que enviar expediciones de corsarios contra la flota de Indias de España. Raleigh jamás visitó en persona América del Norte, aunque encabezó expediciones en 1595 y 1617 a la cuenca del río Orinoco en Sudamérica para buscar la legendaria ciudad de El Dorado. Investigaciones en Roanoke. Pasaron 12 años antes de que Raleigh decidiera descubrir qué le había ocurrido a la colonia. Encabezada por Samuel Mace, la expedición de 1602 difería de anteriores viajes de Raleigh en que éste había adquirido su propio barco y garantizado la paga de los marineros para que no se distrajeran con actividades de piratería. A pesar de ello, Raleigh todavía esperaba sacar beneficio del viaje, y el barco de Mace tomó tierra en los Outer Banks para recolectar plantas aromáticas como sasafrás que le reportaran unas ganancias aceptables al volver a Inglaterra. Para cuando pudieron prestarle atención al asunto de los colonos, el tiempo había empeorado y se vieron forzados a volver sin ni siquiera llegar a la isla de Roanoke. Tras ser arrestado por traición, a Raleigh le fue imposible enviar más misiones. Mientras tanto, los españoles tenían razones propias para intentar encontrar la colonia. Como sabían de las intenciones de Raleigh de usar Roanoke como base para actividades de corso, esperaban poder destruirla antes de que fuera una amenaza. Además, los informes que les llegaban contenían descripciones inexactas de las actividades del lugar y por ello imaginaron que la colonia era mucho más próspera de lo que lo era en realidad. En 1590 encontraron los restos de la colonia por puro accidente, pero asumieron que se trataba solo de una avanzadilla del asentamiento principal, que ellos pensaban que se encontraba en la zona de la bahía de Chesapeake, la ubicación planeada por John White. Pero del mismo modo que la guerra anglo-española impidió a White volver a tiempo, las autoridades españolas en el Nuevo Mundo no pudieron reunir el suficiente apoyo de la metrópoli para semejante empresa. Hipótesis sobre la desaparición. No quedó registro alguno del final de la colonia de 1587, lo que dio origen a su apodo de la colonia perdida, y muchas hipótesis a lo largo de los siglos han intentado dar explicación a su destino. Integración con las tribus locales. En su libro del año 2000 Roanoke, Solving the Mystery of the Lost Colony, la historiadora Lee Miller planteó que algunos de los supervivientes de la colonia perdida podrían haber buscado refugio con los Chowanoke, quienes fueron atacados a su vez por otra tribu, identificada por la colonia de Jamestown como los Mandoak, palabra algonquina utilizada habitualmente para las naciones enemigas. Se ha especulado que los mencionados Mandoak pudieron ser los Tuscarora, una tribu de lengua iroquesa, o los Eno, también llamados Wainoke. El conocido como mapa de Zúñiga, que recibió su nombre por Pedro de Zúñiga, embajador español en Inglaterra, quien se hizo con una copia y se la entregó a Felipe II, dibujado en torno a 1607 por el habitante de Jamestown Francis Nelson, otorga credibilidad a esta afirmación. En el mapa se puede leer que 4 men clothed that came from Roanoke, 4 hombres vestidos provenientes de Roanoke, vivían en un poblado iroqués en el Meuse. William Strachey, un secretario de la colonia de Jamestown, escribió en su The History of Travel into Virginia Britannia de 1612 que, en los poblados indios de Pencarecan y Kiochanaoen, se podían encontrar casas de 2 pisos con muros de piedra. Los nativos supuestamente aprendieron a construir las de los habitantes de Roanoke. También se dieron testimonios de avistamientos de cautivos europeos en diversos poblados indios durante el mismo periodo.
Strachey escribió en 1612 que se había observado a 4 hombres ingleses, 2 muchachos y una chica en el poblado Eno de Ritanok, bajo protección de un jefe llamado Eyanoko. Strachey informó de que se obligaba a los cautivos a golpear cobre y de que estos habían escapado del ataque al resto de los colonos y huido río arriba por el río Chaonoque, el actual río Chowan en el condado de Bertie, en Carolina del Norte. A lo largo de estos 400 años diversos autores han especulado con la posibilidad de que la niña prisionera fuera Virginia Dare. John Lawson escribió en su obra de 1709 A New Voyage to Carolina que los croatan que vivían en la isla de Hatteras habitaron anteriormente la isla de Roanoke y afirmaban tener antepasados blancos. Y cita así: una ulterior confirmación de esto tenemos de los indios de Hatteras, que o vivían entonces en la isla Roanoke o mucho la frecuentaban. Esto nos cuentan, que muchos de sus ancestros eran gente blanca, y podían hablar mediante un libro, como nosotros. La verdad de esto se confirma por los ojos grises que a menudo se encuentran entre estos indios, y en ninguno de los otros. En extremo se valoran por su afinidad con los ingleses, y están más que dispuestos a ofrecerles toda clase de actos de amistad. Es probable que este asentamiento fracasara por falta de los oportunos suministros desde Inglaterra, o por las insidias de los nativos, pues podemos suponer que los ingleses se vieron obligados a convivir con ellos en busca de consuelo y cohabitación, y que con el paso del tiempo, se hicieron a las costumbres de su parentela india. Un nuevo viaje a Carolina, 1709. Desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, los colonos europeos informaron de encuentros con indios americanos de ojos grises que aseguraban ser descendientes de los colonos, aunque al menos una de estas historias, la de un sacerdote galés que se encontró con un guerrero doed capaz de hablar el galés, es con toda probabilidad un bulo. Crónicas de hugonotes franceses que se establecieron junto al río Tar en 1696 contaban historias de tuscaroras de pelo rubio y ojos azules poco después de su llegada. Dado que Jamestown era el asentamiento inglés más cercano, y estos no tenían constancia de haber sido atacados por dicha tribu, la probabilidad de que el origen de aquellos nativos de piel clara fuera la colonia perdida parece alta. A finales de la década de 1880, el legislador de Carolina del Norte Hamilton Macmillan descubrió que sus vecinos redbones, aquellos con sangre india, del condado de Robeson, aseguraban que eran descendientes de los habitantes de Roanoke. También se dio cuenta de que muchas palabras de su lenguaje tenían una llamativa semejanza con términos ingleses para entonces obsoletos. Más aún, muchos de los apellidos eran idénticos a los enumerados en el informe de la colonia de Akluit. Convencido por tanto de que estos eran los descendientes de la colonia perdida, el 10 de febrero de 1885 apoyó la aprobación de la Croatan Bill, propuesta de ley Croatan, que de manera oficial nombraba Croatan a la población nativa americana en torno al condado de Robeson. 2 días más tarde, el 12 de febrero de 1885, el The Fayetteville Observer publicó un artículo en el que se trataba el asunto de los orígenes de los nativos americanos de Robeson. El artículo manifestaba: dicen que su tradición afirma que la gente a la que llamamos indios croatan, aunque ellos no lo reconocen como nombre de una tribu, sino de un poblado, y que eran tuscaroras, siempre fueron amistosos con los blancos. Y al encontrarlos desamparados y desesperados por recibir cualquier ayuda de Inglaterra, los persuadieron de marcharse de la isla de Roanoke e ir al continente. Gradualmente se fueron alejando de su asentamiento original, y con el tiempo se establecieron en Robeson, casi en el centro del condado. A pesar de todo, el tema estaba lejos de quedar aclarado. Una leyenda parecida dice que los hoy desaparecidos Saponi del condado de Person, en Carolina del Norte, descendían de los colonos ingleses de la isla de Roanoke. De hecho, cuando posteriores habitantes se encontraron por última vez con esos nativos, descubrieron que estos ya hablaban inglés y conocían el cristianismo. Los apellidos históricos de este grupo también coincidían con los de aquellos que vivieron en la isla de Roanoke, y muchos presentaban características físicas propias de los europeos combinadas con las nativas. Sin embargo, no existen pruebas documentadas de una conexión entre los Saponi y los colonos. Otras tribus que sostenían ser al menos descendientes en parte de los colonos supervivientes de Roanoke incluían a los Catawba, que absorbieron a los pueblos Shakor y Eno, y las tribus Coree y Lumbere. Además de todas estas posibilidades, Samuel Akourtase estaba convencido de que los colonos se habían trasladado hacia el oeste a orillas del río Chowan del condado de Bertie, y con Whittle Sams creía que tras haber sido atacados por los Wanchese y los
Powhatan, los colonos se dispersaron por varios lugares, el río Chowan, y al sur de los ríos Pamlico y Meuse. Otras teorías. Chesapeake. El historiador David Beerskin desarrolló la hipótesis de que la colonia se trasladó al completo y más adelante fue destruida. Cuando el capitán John Smith y los colonos de Jamestown se establecieron en Virginia en 1607, una de las tareas que se les había encomendado era encontrar a los colonos de Roanoke. El hueroance jefe Powhatan le habló al capitán Smith de la Confederación Powhatan asentada en la península de Virginia y llegó a mencionar que él había aniquilado a los colonos de Roanoke justo antes de la llegada de los habitantes de Jamestown, debido a que vivían con los Chesapeake, una tribu que habitaba la parte oriental de la actual subregión de Southampton Roads y quienes, además de haberse negado a unirse a la Confederación Powhatan del jefe Powhatan, habían sido el objeto de una profecía que decía que se rebelarían y destruirían su imperio. Según parece, el jefe Powhatan mostró diversas herramientas de hierro inglesas para probar su afirmación, pero no se han encontrado ni cuerpos ni pruebas arqueológicas que apoyen esta teoría, y lo descubierto en la aldea Chesapeake ubicada en Great Neck Point, en lo que hoy es Virginia Beach, sugiere que la tribu Chesapeake estaba relacionada con los Pamlico de Carolina en vez de con los Powhatan. También hubo testimonios de túmulos de nativos americanos en el área de Pine Beach en Sewells Point en Norfolk, Virginia, donde podría haber estado la principal aldea Chesapeake de Skioak. Pérdida en alta mar, inanición. Otra posibilidad es la de que los colonos simplemente se cansaran de esperar e intentaran volver a Inglaterra por sus propios medios y que perecieran en el intento. Cuando el gobernador White se marchó en 1587, les dejó a los colonos una pinaza y algunas pequeñas embarcaciones para que exploraran la costa o para ayudar en el traslado de la colonia al continente. Españoles. Otra teoría estaría relacionada con la posibilidad de que los españoles hubieran destruido la colonia. Durante el siglo XVI los españoles sí destruyeron las pruebas de la existencia de la colonia francesa de Charles Fort en la costa de Carolina del Sur y acabaron con los habitantes de Fort Caroline, una colonia en lo que hoy es Jacksonville, en Florida. Sin embargo, esta teoría es poco probable, debido a que los españoles siguieron buscando la ubicación de la fallida colonia inglesa hasta 1600, 10 años después de que White descubriera la desaparición de la colonia. Mapa de Virginia Pars. En mayo de 2011, Brent Lane de la First Colony Foundation se encontraba estudiando el mapa de Virginia Pars, confeccionado por John White durante su visita de 1585 a la isla de Roanoke, cuando se dio cuenta de la existencia de dos parches con los que se había modificado el mapa. Estos fragmentos están hechos de papel contemporáneo con el del mapa. Lane consultó a investigadores del Museo Británico de Londres, donde el mapa había permanecido desde 1866, que podía hallarse bajo los fragmentos, lo que dio origen a una investigación conjunta. El 3 de mayo de 2012, en la Biblioteca Wilson de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, miembros de la fundación y representantes del museo anunciaron el descubrimiento de un gran símbolo de forma cuadrada con esquinas con una forma peculiar. Se supone que este símbolo representa un fuerte y es visible solo cuando se observa el mapa en una caja de luz. Algunos estudiosos especulan sobre si los colonos se trasladaron a ese lugar, en lo que hoy se conoce como Salmon Creek en la comunidad de Merrill en el condado de Bertie. Estaba planeada la inauguración del campo de golf de la comunidad de la Scotts Hall Preserve en ese sitio, pero no ha llegado a completarse. Viajes posteriores a la colonia de Roanoke. En 1587 Raleigh envió un nuevo grupo de 115 colonos para establecer una colonia en la bahía de Chesapeake. Al frente de la expedición estaba John White, un artista y amigo de Raleigh que le había acompañado en sus expediciones previas a Roanoke. White fue elegido gobernador con posterioridad y Raleigh nombró a 12 asistentes para ayudar en el asentamiento de Roanoke. Se les ordenó viajar a Roanoke para reunirse con los hombres de Grenville, pero cuando llegaron el 22 de julio de 1587 no encontraron nada excepto un esqueleto que podría haberse tratado de los restos de uno de los miembros de la guarnición inglesa. Los viajeros contaban con esos hombres para ayudarles con la nueva colonia, pero cuando no encontraron a nadie, perdieron la esperanza de ver a los hombres de Grenville con vida. El comandante de la flota, Simón Fernández, se negó entonces a permitir el regreso de los colonos a los barcos e insistió en que fundaran la nueva colonia en Roanoke. Sus motivos nunca fueron aclarados. White restableció las relaciones con los Croatan e intentó mantener una relación amistosa con las tribus con las que Ralph Lane había combatido el año anterior. Las tribus hostiles rehusaron encontrarse con él.
Poco después un nativo mató al colono George Showe mientras este buscaba cangrejos en Albemarle Sound. Temiendo por su vida, los colonos persuadieron al gobernador White de volver a Inglaterra para explicar la desesperada situación de la colonia y para pedir ayuda. Atrás quedaron 115 colonos, el resto de mujeres y hombres que habían cruzado el Atlántico y la nieta recién nacida de White, Virginia Dare, el primer nacimiento inglés en las Américas. Regreso de White a Inglaterra. White navegó hasta Inglaterra a finales de 1587. Cruzar el Atlántico en esa época del año significaba correr un riesgo considerable, como demuestra la afirmación de Fernández, cuyo navío apenas pudo completar el viaje. Los planes para enviar una flota de rescate tuvieron que ser aplazados por la negativa del capitán a volver durante el invierno. La llegada de la Armada Española conllevó que toda nave inglesa capaz de hacerse a la mar recibiese la orden de combatir, lo que dejó a White sin barcos capaces de navegar de vuelta a Roanoke. Al final logró contratar 2 pequeñas embarcaciones consideradas innecesarias para la defensa de Inglaterra y partió hacia Roanoke en la primavera de 1588. El intento de White se vio frustrado por la naturaleza humana y las circunstancias. Las 2 embarcaciones eran pequeñas y sus capitanes avariciosos. Intentaron atrapar diversos barcos españoles en el viaje de ida para aumentar sus beneficios, pero en vez de eso ellos fueron capturados y perdieron su cargamento. Con nada en su poder para entregar a los colonos, los barcos volvieron a Inglaterra. Debido a la guerra entre Inglaterra y España, White se vio incapaz de organizar otro intento de reabastecimiento durante 3 años más. Finalmente consiguió pasaje en una expedición corsaría que aceptó detenerse en Roanoke al volver del Caribe. White desembarcó el 18 de agosto de 1590, el día del tercer cumpleaños de su nieta, pero se encontró el asentamiento completamente desierto. Sus hombres no hallaron ni rastro de los 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños, ni tampoco había huellas de enfrentamientos o combates. La única pista fue la palabra Croatoan tallada en un poste de una valla alrededor de la aldea y un cro tallado en un árbol cercano. Se habían desmontado todas las casas y fortificaciones, lo que significaba que su marcha no se había hecho de forma apresurada. Antes de haber abandonado la colonia, White les había dado instrucciones de que si algo llegara a ocurrirles, debían tallar una cruz de Malta en algún árbol de los alrededores, para indicar así que se habían visto obligados a marcharse. Dado que no había cruz alguna, White concluyó que esto quería decir que se habían marchado a la isla de Croatoan, hoy conocida como Isla de Hatteras, pero le fue imposible investigarlo. Una potente tormenta se estaba formando y sus hombres se negaron a ir más lejos. Al día siguiente se marcharon.